pantalla. Ya. Hoy día voy a ver un poco de las integrales y también si es que alcanzamos, porque quizás me quiero saltar a las sumas de Riemann, que es lo que han visto en las 3 últimas clases. Ya. Entonces resolvamos este ejercicio. Este ejercicio tiene 2 opciones para hacerlo. Yo le voy a mostrar una que se puede hacer con sustitución. De tal forma. Esto se simplifica un poco más. Y la otra opción es con la integral por partes. Déjenme ver aquí. Acá está. Acá está. Entonces esto yo lo puedo escribir como seno cuadrado de x por el seno de x. Y por trigonometría, esto sabemos de que corresponde a 1 menos coseno cuadrado de x. Ay, qué feo mi letra, pero ojalá se entienda. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual. Insertar. A 1 menos coseno cuadrado de x por el seno de x. Ya. Ahora, como le había adelantado, la forma para hacer resolver esta integral, se puede usar la sustitución al coseno de x. Dame un momentito porque mi celular se le está acabando la batería y no voy a tener internet. Ahora sí. Entonces, esto va a ser igual. Bueno, sea u seno de x. Entonces su derivada va a ser igual a menos seno de x de x. ¿Ya? Entonces lo que va a salir es sino menos afuera y seno de x va a ser reemplazada por du. Por lo tanto, esto me va a quedar igual. A 1 menos u al cuadrado por menos du.
Y el signo menos lo saco fuera y esto, si se dan cuenta, lo puedo separar en dos integrales, si quieren. O lo pueden hacer directo si es que al tiro ya se dan cuenta. Sí, no hay problema. De hecho, menos la integral de u al cuadrado de u. Ahí está. Y finalmente, bueno, no tan finalmente porque recuerden que una vez calculada el valor del integral, regresa a la variable original. Esto va a ser igual a u menos u cubo tercios. Me quiere responder esto. Ahí sí. Ahora cambiando, bueno, acá hay más c. Nunca se le olvide la constante. Lo voy a colocar con otro color. Y finalmente esto va a quedar como un cubo tercio. Menos u y más c. Ahora, sabemos que u era igual a coseno de x, entonces regresando a la variable original, vamos a tener que el valor de la integral de seno cubo de x va a ser igual a coseno al cubo tercios menos coseno de x más la constante. Así que eso, si se dieron cuenta, salió un poco mucho más simple que hacerlo por partes. Por parte igual se puede hacer este ejercicio y de repente les puede dar algún resultado un poco distinto o quizás igual, pero si usted, la mejor forma para probar si que su integral está bien es derivando. Y si la derivada le da esto, entonces están perfectos. Así que eso. Hay varias integrales así como de este tipo que solamente basta con recordar propiedades trigonométricas, como el coseno del ángulo doble, por así decirlo, que sirve para sacar la integral del coseno cuadrado de hecho. Así que eh, hay varias cosas trigonométricas que sirven para resolver este tipo de integrales, de hecho, y no demorarse tanto con
haciéndolo por partes, pero si ustedes quieren reforzar y practicarlo, pueden hacer. Vamos con la exponencial. Yo coloco siempre como exponenciales porque la gente se asusta al ver la integral de una exponencial. De hecho, en algún ejercicio por ahí me tocó ver y que a mucha gente le costó. Me acuerdo que había esto. En vez de esto, era, bueno, e elevado a x. Y esto solamente se puede resolver con integración por partes. Y de esto va a haber como una parte que se va repitiendo, entonces basta solamente con despejar algunas cosas y queda listo. Si quieres lo podemos ver después de esto. Alerta spoiler, solamente lo quiero correr. De ahí se va a correr. Ya, entonces acá lo que podemos hacer es resolverlo por sustitución. Vamos a sustituir x tercio. Entonces decimos sea u igual a x tercio. En un momentito es... Ya, sí, está bien. Que tengo un torpedo para guiarme, si que estoy haciendo bien las cosas. Entonces, la derivada de esto va a ser igual a un tercio de x. Entonces, esto va a ser igual. Este 3 lo puedo sacar afuera. 3 veces la integral del exponencial elevado a 1. Y bueno, la derivada de la exponencial es la misma exponencial y la integral de la exponencial es la misma exponencial, así que es la misma exponencial. Esto va a ser igual a 3 elevado a u y la constante más c. Y el valor de u era x tercio, así que regresando a la variable original, vamos a tener que voy a escribir que la integral de la exponencial elevado a x tercio va a ser igual a 3 veces la exponencial de x tercio. Así, ejercicio
Lo estoy corriendo, lo siento, y esto es un spoiler. De hecho, hice unos gráficos por ahí. Ya, aquí tengo suficiente espacio. Este ejercicio también se resuelve por sustitución. Entonces decimos, o sea, bueno, como le había dicho en las ayudantes pasadas, de que hay que tener buen ojo para elegir la variable para sustituir. En este caso, eh, lo que yo voy a sustituir va a ser esto de abajo. Y eso solamente se logra con la práctica. Al hacer alto ejercicio de integrales, se va soltando la mano y ya saben qué variable elegir. Y lo mismo pasa con integración por partes. De hecho, en la ayudantía pasada les enseñé el criterio que se llama ILATE, el criterio para elegir U. Entonces, al derivar esto, me queda como 2 cosenos de X por seno de X, por regla de la cadena, ¿ya? Entonces, sale el signo menos y el 2 seno de X coseno de X va a ser reemplazado por du. Entonces, esto va a ser igual a menos, voy a sacar el signo afuera al tiro, entonces sería u dividido en u al cuadrado. Y esto es nada más ni nada menos. Bueno, esto sí lo llevamos a la parte superior, pero con signo negativo, con el exponente negativo. Y ya lo voy a escribir para que esto va a ser menos u a la menos 2. Ahora, si lo sumo más 1, me va a quedar menos 1 dividido en menos 1 y si el signo se va. Y esto sumado con una constante. Ya esto lo pueden reescribir también de esta forma. Eh, Se pueden encontrar con casos cuando les quede este tipo de integral. Y acá voy a hacer una pequeña acotación. Y este valor de la integral es el logaritmo natural. Y por lo general siempre va con un valor absoluto del argumento. Si yo derivo el logaritmo natural, me va a quedar esto, 1 sobre u, para que lo tengan en cuenta.
El logaritmo es la inversa de la exponencial. Así que no sé si lo van a ver, pero yo se lo estoy pasando por si acaso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos con las sumas de ritmo. Acá me faltó volver a la variable original. En este caso, U era esto de acá. Entonces sería el resultado final. Sería 1 sobre 1 más coseno al cuadrado de X. Sumado con la constante. Ahora sí, suma de ritmo. Determine suma inferior. La suma inferior tiene por lo general esta notación o la S minúscula. En algunos libros lo van a encontrar con S minúscula o algunos apuntes. Así que L o S minúscula es suma inferior, significa en clima. Si la función que está definida en los reales de f de x igual a x al cuadrado más 1 y da una partición dada con estos intervalos. Más adelante van a ver sobre las particiones regulares y también en donde ustedes les van a decir de que determina la suma inferior o la suma superior, perdón, en n particiones. Una vez que ya se desarrolla en n la sumatoria en n particiones, ahí van a ver sobre las particiones regulares e irregulares, por ejemplo, este irregular, porque no tienen el mismo ancho de intervalo. Por ejemplo, este de acá, bueno, tiene el valor de 1, 3 menos 2, 1, pero acá 7 menos 3, 4. Entonces no todas tienen el mismo ancho de intervalo. Entonces, por ejemplo, este es un tipo de partición irregular. Entonces, cuando les piden en n particiones, va a salir una expresión todo dividido en n con n, y al tender el límite hacia el infinito, si la suma superior y la suma inferior da igual valor del límite, entonces ese es el valor de la integral. La suma de Riemann tiene como una idea sobre la integral, o sea, sobre el área bajo la curva de la función. De hecho, más adelante vamos a ver algunos gráficos que dibujé para que se den cuenta que prácticamente esa es la idea que se trata. De hecho, mientras más refinada sea la partición, mejor se aproxima al valor del área bajo la curva. Más adelante, esa área bajo la curva lo vamos a ver con integrales definidas. Eso va a ser mucho más adelante. Ya nos estamos acercando, de hecho, si el profe, hasta donde vi, ya le estaban definiendo la condición de integrabilidad. Así que eso yo creo que lo vamos a tratar el día miércoles con algunas demostraciones. Así que eso. Entonces, bueno, por definición de la suma inferior, vamos a tener que va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i, la m minúscula, multiplicado por el ancho del intervalo. ¿Ya? En donde esta m minúscula, y lo voy a destacar, si recordarán lo que el profe definió la clase pasada, va a corresponder al ínfimo cuando f de x, de la función, cuando x esté en cada uno de estos intervalos. Ahí se van a dar cuenta a qué me refiero con esto.
Espérenme un momentito y acá, ya. Entonces, lo primero que hay que notar, en este caso, si la función es creciente o decreciente, ¿ya? En este caso, como es x cuadrado más algo, entonces la función siempre va a crecer. Entonces vamos a poner, voy a hacer más grande. Y sí. Notemos que f es creciente. Entonces se tiene que... Ahora vamos a calcular cada uno de los m sub i. Como tengo 3 intervalos, entonces voy a calcular los m sub 1, m sub 2 y m sub 3. La cantidad de intervalos les da hasta dónde tienen que calcular. Entonces, vamos a tener que m sub 1 al ínfimo de la función tal que x pertenece al primer intervalo. Y el primer intervalo es 1,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? De que va a ser igual al ínfimo de la función evaluada en este intervalo, tanto en los extremos del intervalo, por así decirlo, entre 1 y 2. Entonces vamos a tener que m sub 1 va a ser igual al ínfimo de la función, entre la función evaluada en 1 y la función evaluada en 2. Y el ínfimo es el menor número. Así que si esto yo lo evalúo en la función, f de 1 me va a dar igual a 2 y f de 2 me va a dar igual a 5. Entonces el menor va a ser igual en f de 1 que da valor 2. Ay, no. Ya está al tiro calculando lo otro. Ahora sería el ínfimo entre 2 y 5. Ay, ahí sí. Por única vez voy a hacer este procedimiento. Lo otro va a ser un poco más directo. Acá voy a colocar esto igual a 2. Entonces m sub 1 va a ser igual a 2. Ahora, vamos con el siguiente. También va a ser el ínfimo. Y lo voy a copiar al tiro. Ah, ya. El ínfimo de f de x cuando x está en el intervalo 2 y 3.
Entonces, m sub 2 va a ser igual al ínfimo en la función de evaluada en 2 y en 3 que da valores 5 y 10. Entonces, entre estos dos valores, ¿cuál es el menor? 5. Ahí sí. Y el último, también lo voy a copiar. Ahora es entre 3 y 7. Y la función evaluada en 3 y 7 respectivamente da 10 y 50. Entonces el menor entre 10 y 50 es 10. Y eso. Ahora, ya calculé los m sub i. Para calcular la suma inferior, entonces vamos a hacer esta sumatoria. Entonces, y 11. LF, acá está. La suma inferior va a ser igual a m sub 1, que es igual a 2, por el ancho del intervalo. El ancho del intervalo 2 menos 1 es igual a 1. Lo voy a poner más explícito. Más m sub 2, que es igual a 5, por el ancho del intervalo, que es 3 menos 2. Que también va a ser 1. Y por último, m sub 3, que es igual a 10, por el ancho del intervalo. Hace 7 menos 3. Entonces, la suma inferior va a ser 2 más 5 más 40. Esto igual a 47. Entonces, esa sería la suma inferior de esta función para esta partición dada. Análogamente se hace con la suma superior. Y de hecho en el otro ejercicio ya metí la suma superior. Así que lo vamos a ver. Espérenme un poco, voy a correr esto. ¿Cómo lo puedo correr? Ya me fue. Ay, no. Ahí sí.
Lo dibujé a mano. Así, ahí sí lo puedo correr completo. Sí, porque esta parte es un poco más larga y de hecho como estamos de tiempo son las 11. Súper. Ya creo que lo corrí suficiente, si no lo vuelvo a correr. Ya. Yo creo que hay suficiente. Ya. Entonces este ejercicio nos dice, voy a apuntar, calcula la suma inferior y superiores de la función 1 sobre x en el intervalo 1,3. Ya le está dando el intervalo, porque 1 sobre x tiene este gráfico. Si consideramos todos los reales, menos el 0. Tiene acá y tiene una cosa acá, la parte negativa. Pero ya le está diciendo que está en el intervalo 1,3, así que solamente vamos a considerar la parte positiva. Esto, chao. Para dos particiones distintas de este intervalo, una más fina que la otra. Ya. Ustedes, cuando les dan este ejercicio, y por lo general a veces el profe lo coloca, que ustedes tienen que elegir la partición, usted elige la que más le conviene. Entonces, es libre de elección, pero tiene que elegir buenas particiones en todo caso. Pero es libre de elección. Cuando le dice elija las particiones de tal intervalo, ustedes tienen que elegir a su criterio. Por ejemplo, yo elegí la siguiente partición. Por una parte, vamos a decir, voy a tomar la partición P. De 1,3. Bueno, acá ya tengo el símbolo, así que no me voy a complicar la existencia. Listo. Este P igual lo voy a reemplazar. Listo. Entonces, para P yo elegí esta siguiente partición. Les voy a dar las dos notaciones válidas, ¿ya? Bien, pueden escribirlo de esta manera. 1,5, 2, 2,5 y 3. O bien lo pueden escribir mediante intervalos. Y acá se me olvidó el símbolo. Acá está. Y 1,1.5, 1,5 a 2. El otro de 2 a 2,5 y 2,5 a 3.
Entonces voy a comenzar calculando la suma superior. Lo hice a propósito porque ya en el ejercicio anterior se calculó la suma inferior. Entonces ahora quiero que vea la manera de calcular la suma superior, que es muy análoga. Solamente que lo que cambia es que los m sub i ahora va a ser el supremo en este caso. Entonces vamos a tener la suma superior va a estar expresada de la siguiente manera. Acá está n i igual a 1 y esto el supremo se va a denotar como m sub i mayúscula. En el caso de la suma inferior, en minúscula. Y esto por el ancho del intervalo. Sí, bueno. Oh, lo escribí, pero súper mal. Ahí sí. En donde m sub i va a ser igual al supremo de la función tales que x pertenezcan al intervalo. Menos 1. Listo. Ya. Entonces, al igual que la suma inferior, que es lo que se hizo el ejercicio anterior, para calcular cada uno de los m sub i. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 intervalos, entonces vamos a calcular 4 m sub i. Insertar, insertar. Entonces partimos con m sub 1. Yo lo voy a copiar. Después le cambio nada más. Va a ser igual al supremo cuando la función está en x y en este intervalo. .5. Entonces, acá se evalúa la función. Esto también lo voy a hacer por única vez. El supremo entre la función evaluada en 1 y la función evaluada en 1.5. Oh, entonces estos valores van a ser igual a 1, porque recordemos que la función es 1 sobre x. Ay, ¿qué hice? 1 sobre 1.5. Ahí sí. Si ustedes recuerdan, mientras más mayor sea el denominador, entonces el número es menor. Entonces el mayor de acá va a ser 1. De manera análoga para el resto de
Entonces, M sub I. Insertar, insertar. Va a ser igual al supremo. Escribí nada más la definición. Ahora sería de 1.5 hasta el siguiente intervalo. O sea, lo mismo. La función evaluada en 1.5, un medio. Entonces, el mayor entre estos dos va a ser esto. Y lo voy a separar un poco porque soy como muy pegado. El siguiente intervalo ahora va a ser de 2 hasta 2.5. Entonces va a ser igual al supremo entre un medio y 1 sobre 2.5. Yo lo estoy escribiendo de esta manera porque me da poco flojera esto que va a ser la inflación. Entonces el mayor entre, y además que igual es más fácil visualizarlo quizás así, porque mientras más grande es el denominador, entonces la fracción es pequeña. Entonces el mayor entre estos dos es un medio. Y por último, el último intervalo que estaría quedando que va a ser entre 2.5 y 3. Y hasta aquí termina. Entonces, el último valor del supremo eh, uno- esto va a ser m sub 4 va a ser igual a 1 sobre 2.5. Entonces, aquí ya hemos calculado todos los supremos. Procedemos a sumar. Entonces vamos a tener que la suma superior va a ser igual a m sub 1, que es 1, por
el ancho del intervalo. El ancho del intervalo es 1/2 o 0,5, lo mismo. Más m sub 2 es 1 sobre 1,5 del ancho del intervalo, que también es 1/2. Más m sub 3, que es 1/2, por el ancho del intervalo, que es 1/2, más m sub 4, por el ancho del intervalo. Y acá lo que le había dicho antes, de que si se dan cuenta, lo voy a... Los anchos de intervalo son iguales para cada intervalo, para cada, claro, intervalo dentro de la partición. Esto se le llama partición regular. Partición regular es cuando tienen distintos, o sea, los mismos anchos de intervalo. En cambio, en el ejercicio anterior era partición irregular, porque no todos los anchos de intervalo eran iguales. Salía 1, 1 y el otro era 4. Y bueno, si hacemos esta operación, les voy a dar el tiro del resultado, va a dar 1,28. Ahora para la suma inferior se hace de manera análoga. Y esto lo voy a hacer rápidamente. Como habíamos dicho, esto era la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los m sub i minúscula, o sea, es el ínfimo, por el ancho del intervalo. Entonces, esto lo voy a hacer rápidamente. A calcular los m sub i. Esto va a ser igual al ínfimo entre... En realidad es copiar y pegar todo lo que se ha hecho acá, pero en vez de supremo es ínfimo. Y el menor entre estos dos es 1 sobre 1,5. Lo mismo con m sub 2. Y me voy a aprovechar de esto y solo voy a ir cambiando los colores. Hasta acá es 1/2. Entonces el menor de esto es 1/2, en este caso. Voy a separar un poco.
y acá 2.5. Entonces acá el ínfimo es 2.5. Y por último, doy acá 1/3 y en este caso es 1/3. Entonces procedemos a hacer la sumatoria. Ya sabemos que el ancho de intervalo es un medio, así que da lo mismo. Voy a aprovechar de esto y solo le cambiaré. La suma inferior, esto lo tengo que cambiar. Esto es un medio. El otro 2.5. Y en este lado es 3. Y esto da un valor de 0.95. Entonces ahora, en resumen, lo que se hizo es calcular la suma superior e inferior para esta partición. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo lo refino? Refinar se le dice que refinar una partición es dividir más la partición. Entonces, la otra partición refinada que elegí, y ¿qué era eso? Estamos bien, 11.23. Ya, yo creo que voy a aplicar el copiar y pegar para hacerlo un poquito más corta. Me voy para allá, me voy para acá. Ya, entonces, o si no, se los muestro mejor, ya que está redactada. Ahora, esto fue lo que hicimos. Se hizo paso a paso para que igual puedan cachar un poco sobre trabajar particiones. Ahora, si yo tomo otra partición, P', que es más fina de P, como les había dicho, que una partición sea más fina que la otra es que se pueda dividir más la partición en más partes. Tenemos entonces que para la suma inferior y superior, yo elegí esta partición. En este caso lo escribí en intervalo. 1,1 más 1/3, 1 más 1/3, 1 más 2/3, y así sucesivamente. Y lo elegí como de forma un poco inteligente porque en este caso, por ejemplo, si yo sumo, da 4/3, en esta parte da 5/3, y acá es 6/3, que es igual a 2. Después ya desde el 2 más 1/3, que da 7/3, 7/3, y acá 8/3, y acá es 9/3, que es igual a 3. Pero ustedes pueden elegir cualquiera que les guste. Si la cosa es que se atrevan a dividir, o sea, se atrevan a hacer particiones y subdividir esa partición, refinar nada más. Este fue el que yo elegí. Ustedes pueden elegir cualquiera, que sea más fina nada más que la partición inicial. Entonces, al calcular la suma superior y la suma inferior con el mismo procedimiento anterior,
calculando el supremo, el ínfimo y todo ese tema. Para la suma superior da 1,22 y para la suma inferior da 1. Y acá me equivoco. Me contaría. ¿Qué me quiere decir esto? De que al refinar más la partición, por ejemplo, acá en la partición P dio la suma superior 1,28 contra 1,22. Y en la suma inferior, que es lo más interesante, acá da 0,95 y para P', y acá es de hecho P', va a ser igual a 1. Esto es lo más interesante, porque me está diciendo de que al refinar más la partición, se aproxima mejor el valor del área bajo la curva en este intervalo. Es por eso que en el ejercicio que se grafique, bueno, acá ya está el gráfico listo, pero ustedes lo pueden dibujar igual, si no me iba a demorar un mundo. En donde en esta parte de acá, en este cuadrito de acá, es la suma superior y esta parte de acá es la suma inferior. Entonces, bueno, este es para la partición P, en donde la suma inferior da 0,95. Ahora, si yo voy al gráfico para la partición P', en donde se refina más intervalos, se divide en más intervalos, el área para la suma inferior va a dar igual a 1. Y eso es lo más interesante. De hecho, la curva como que se ve más, o sea, se va como más exactitud, por así decirlo, para que vean la diferencia. Así que eso. Y eso sería. Se los mostré porque ya era eterno este ejercicio en todo caso. Pero sí es buen ejercicio para hacer el refinamiento de la partición. Entonces, bueno, la moraleja es que mientras más fina sea la partición, en más intervalos se divida, mejor la aproximación del área bajo la curva. Así que ya después, como les decía, lo van a ver con integrales definidas. Vamos a calcular área, volumen, longitud de curva, todo eso. Esta es como la manera como más pixelada, por así decirlo, la suma de Riemann. Como que se suma rectángulo, rectángulo, tras rectángulo, y el valor es el que te da el valor de la integral. De hecho, por eso más adelante les va a pasar sobre, o no sé, quizás, pero lo voy a pasar en la próxima identidad quizás, particiones en n partes. Y ahí se va a hacer mucho más interesante para hacer el límite, porque si la suma inferior y la suma superior atender a infinito, si da igual, es el valor de la integral, el valor exacto. Así que eso. Eso es lo que tenía contemplado para la identidad de hoy. Son las 11:30. Así que igual fue como densa, así que les voy a dejar libre con esto. Voy a dejar compartir pantalla y dejaré de grabar. A ver, tenía chat. ¿Qué falta? Ah, que afecta que las particiones sean regulares e irregulares. De que a veces con las particiones regulares, eh, o sea, lo que
por lo que sé, es que con las particiones regulares es mejor, mucho mejor ver la aproximación del área bajo la curva que irregular, porque son distintos anchos de intervalo, uno puede ser uno más grueso, el otro más delgado, entonces al ver la aproximación del área, es con mucho margen de error, por así decirlo. Entonces eso es lo que, la diferencia, es el margen de error que puede haber, porque se divide en varios rectángulos, y esos rectángulos puede ser más angosto o puede ser más grueso en las particiones irregulares. Entonces, eh, sí, gracias. Eso más que todo, porque puede ser más, sí, sí, eso es el tema. En cambio, con las particiones regulares, como son, tú vas a dividir el gráfico en varios rectángulos, pero con igual ancho. Entonces te da mejor aproximación al área bajo la curva. Esa es la diferencia. ¿Y qué más tengo en el chat? Nada. La partición regular es algo que cuando llegue... Claro, que tiene la misma base. Exacto. Como dice AR, no sé quién es. Gracias, compañero. En la partición como el ancho de la base por ese rectángulo. Eso es, sí. Prácticamente es eso. Y lo que estaba diciendo, voy a compartir de nuevo la pantalla. Trabajemos con este gráfico. Por ejemplo, si este tiene como igual ancho de rectángulo, ¿cierto? Tiene igual ancho, tiene la misma base. Si esto ya lo modificaron, por así decirlo, de esta forma, entonces como que, como que ya ahí puede haber un margen de error, por así decirlo, al calcular el área. Como que ya ahí no sería ya distinto, o sea, ya no sería la misma base de los rectángulos. Entonces ya sería como, por ejemplo, si tengo una cosa así. Entonces ya ahí sería como algo raro. Bueno, en todo caso sería una cosa así. Ya. Y esto acá. Entonces ahí ya no sería, o sea, no sería como la mejor aproximación al área bajo la curva. Como decía el compañero, al hacer particiones regulares es como calcular el área del rectángulo. Las particiones regulares tienen la misma base de los rectángulos. Entonces, esa es la cosa. Esa es la cuestión. Armando Reja. Ya, dale. Sí, porque, a ver. Más encima yo no sé pronunciar la R. Me siento chiquita. Qué terrible. Voy a dejar de grabar porque esto está